Muy buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 12 y le estaremos hablando de alguna herramienta para el análisis de las deudas del sector público. Y mi nombre es Juan Marino Severino Peguero y es de mi compañera Madeline Margarita Soriano Taveras. Y eh, le voy a hablar de lo que es la primera parte, de lo que me llamó mucho la atención. Y es que de unos cuantos temas para acá, de lo que el profesor ha puesto, me ha llamado mucho la atención lo que es la primera parte. Siempre me llamando mucho la atención esta primera parte. ¿Por qué? Porque desde un principio, los documentos, la tarea que el profesor ha puesto, siempre los primeros puntos nos comienzan definiendo el tema de lo que se va a tratar. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de algunas de las herramientas de la sostenibilidad de las deudas. Entonces, eh, este documento lo que me comienza es diciéndome qué es, dándome una definición. Y dice que unas deudas es una sostenibilidad cuando se espera que un prestatario pueda continuar atendiendo el servicio de su deuda sin tener que recurrir a una corrección desproporcionada de su ingreso y gasto. Es decir, que un deudor debe de pensar primeramente cuando va a tomar una deuda, si puede sostenerse, si puede conllevar lo que es su actividad diaria, que no le va a afectar en cuanto a lo que es al ingreso, ni tampoco en poder cubrir los gastos. Podemos poner un ejemplo de esto de hoy en día, colmadero a veces, que no hacen, no piensan primero en los que es su ingreso y su gasto, si le va a afectar sí o no. Y eso es lo que nos dice, que primero que no le puede afectar a lo que es el prestatario. Por ejemplo, cuando ellos toman un préstamo, que el negocio se le va abajo. ¿Por qué? Porque no tienen una sostenibilidad. No pueden sostenerse con los gastos y lo que es el ingreso. Cuando cogen un préstamo muy elevado, eh, no pueden lo que es invertir para poder mantener su ingreso. Y en cuanto a los gastos, no pueden cubrir los gastos, lo que el capital se le va desgastando. Y entonces vemos que aquí no tienen una sostenibilidad. Y eso es lo que me gusta de esta parte del material, que me comienza definiendo lo que es la sostenibilidad de la deuda, que es que el prestatario debe de sostenerse para poder conllevar lo que es su actividad diaria. Es decir, que no le afecte en cuanto a lo que es su actividad. Entonces me llamó mucho la atención lo que es en la otra parte del análisis de sostenibilidad de la deuda, que dice que el análisis de sostenibilidad de la deuda tiene por objetivo evaluar la capacidad de un país para financiar su programa de política económica y el consiguiente servicio de la deuda sin ajuste excesivo que pueda comprometer su estabilidad macroeconómico. Es decir, que el gobierno antes de coger un préstamo, antes de incurrir algo, debe de ser primeramente lo que es un análisis de sostenibilidad. Es decir, que si él cogiendo un préstamo puede sostenerse. No diga que yo voy a coger un préstamo por cogerlo. Necesito dinero y voy a coger un préstamo. No, las cosas no son así. Tú debes primero de hacer lo que es un análisis para ver si tú te puedes sostener en lo que es tu actividad, si tú vas a recibir el mismo ingreso y puedes cubrir tus gastos. Es decir, que no es que tú vas a hacer un préstamo, luego tú no vas a poder recibir tu mismo ingreso o mayor ingreso, sino que tus ingresos van a disminuir y tus gastos ya tú no lo vas a poder cubrir. Va a tener que concurrir, buscar de otra parte para cubrir tus gastos y entonces esto te va afectando. ¿Por qué? Porque no hubo lo que es un análisis de sostenibilidad eh, de la deuda. Necesito un análisis para ver si te puede sostener y por eso me llamó mucho la atención esto, que también no tan solo en lo que es un país o el gobierno, sino nosotros mismos, la persona, y continuar que nosotros estamos en este camino de contabilidad que también
décimo con un contable puede ser un administrador. Entonces, para poder administrar en cuanto a lo que es, ya sea en una empresa o en otro lugar, a la hora de nosotros ocurrir a lo que es un préstamo, nosotros debemos de pensar en lo que es un análisis de sostenibilidad. Es decir, a ver si yo me puedo sostener en lo que en cuanto es el préstamo. Y esto lo debemos de tenerlo bien claro y llevarlo siempre de la mano y tenerlo pendiente. Eh, y es cuanto mi compañera le seguirá diciendo. Muy bien, el tema que mayormente me llamó la atención, que fue que me interesaron, fue los riesgos fiscales y la vulnerabilidad. También el eh, análisis de riesgos fiscales, también ese es el otro tema. Dentro del tema de riesgos fiscales, tenemos que tener en cuenta que el riesgo fiscal no es más que son eventos inesperados que afectan adversamente el marco fiscal. Dentro de estos mismos efectos, tenemos lo que son las variables fiscales con relación a sus valores y proyectos. Dentro de ellos mismos, los riesgos fiscales contribuyen a la vulnerabilidad, que no es más que tener en cuenta lo que es la palabra vulnerabilidad y riesgo, porque son cosas que podemos decir que son iguales en sentido de decir, pero no son compatibles, es decir, en términos iguales. Dice que la vulnerabilidad no es más que la proporción o debilidad que deja expuesto a un sistema activo. Y el riesgo de este mismo puede ser asimismo, es la posibilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. O mayormente podemos decir así, en una pérdida. También la vulnerabilidad es algo que nos hace mal a lo que es el hecho de que puede alterar la seguridad o la continuación de lo que a veces tenemos como información. Y el riesgo es la consecuencia de la vulnerabilidad y la amenaza entre ella misma. También algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, sabemos que las empresas, en términos, decirlo así, como a modo de conocimiento, a veces son vulnerables en algunas partes, y esa vulnerabilidad lleva a un riesgo que a veces no lo medimos en términos, vamos a decirlo así, directamente, pero tenemos una lógica de lo que puede pasar. También dentro de esta misma parte tenemos el análisis del riesgo fiscal, que viene siendo mayormente como me interesó el proceso mediante el cual se identifican y evalúan los riesgos relacionados con las situaciones fiscales. Algo muy importante dentro de este análisis, podemos consistir en analizar las evaluaciones posibles de contingencia fiscales. Algo también que se me había quedado acerca del tema anterior fue que la parte donde están los riesgos fiscales, podemos ver una parte muy importante que me concentró un poquito más, lo que fue los riesgos macroeconómicos, que están asociados a las evaluaciones o variables dentro de ella misma, y agregadas como el crecimiento de lo que es la inflación y el proceso de los constatibilidad. Tenemos aquí un anticipo variable que tenemos que tener en cuenta, que pueden impactar en las cuentas públicas, afectando también asimismo las recaudaciones y tributaciones, aumentando los costos de producciones y bienes y servicios. Dentro de esta misma parte, también tenemos como ejemplo, asimismo, para así tenerlo más en cuenta. Hasta aquí mi parte.